La intención de abordar este tema, pues tiene que ver esencialmente con observar cómo nos encontramos en esta materia y sobre todo al vincular ambos temas sobre derechos humanos y estado de excepción. No hay como tal una definición en lo particular sobre lo que es estado de excepción, pero sí nos da una idea de que es un concepto multifacético, impreciso y que ha llevado a América Latina abrace de manera muy diferente lo que es el estado de excepción. Eso ha provocado que en el continente, sobre todo particularmente en la región, pues haya diseños muy diferentes de cómo han venido concibiendo el estado de excepción constitucional y por el otro lado el estado de excepción de facto. Pareciera ser que son las mismas cosas, pero no es así. En realidad, tenemos un conflicto en América Latina de cómo hacer que el estado de excepción constitucional garantice los derechos humanos de las personas y cómo evitar mayormente el establecimiento de estados de excepción de facto que terminan lesionando los derechos de las personas para que puedan darse una idea esencial de lo que es el estado de excepción. Podemos partir de una consideración muy importante. Todos los gobiernos democráticos, representativos y federales que se han establecido en América Latina a raíz de los procesos democráticos que se celebran, pues han establecido particularmente la posibilidad de establecer el estado de excepción cuando hay situaciones de riesgo que amenazan la situación de la sociedad. Así, estos gobiernos establecen poderes extraordinarios para combatir eso que está amenazando o está poniendo en riesgo a la sociedad latinoamericana. Mayormente el estado de excepción en América Latina de forma constitucional se establece para atender razones de seguridad pública. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales salen a la realidad social a controlar esa amenaza y eso que está poniendo en riesgo a la sociedad latinoamericana. El problema que se tiene en América Latina es que el estado de excepción que se establece no es mayormente el estado de excepción constitucional, aquel que se pone en práctica vigilando estrictamente el cumplimiento de la ley y garantizando ciertos derechos elementales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Ese estado de excepción constitucional no es el que mayormente se está estableciendo en América Latina. El que se está estableciendo enormemente en América Latina es el estado de excepción de facto, es decir, ese estado de excepción que no se guía por la Constitución y que no garantiza derechos mínimos elementales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Así que cuando nosotros escuchamos que en América Latina se está violentando sistemáticamente los derechos de las personas, es porque no se ha establecido el estado de excepción constitucional, se ha establecido el estado de excepción de facto. Y me parece que ese ha sido una de las grandes fallas de la democracia latinoamericana, el que no ha podido consolidar un Estado de derecho que garantice esencialmente la aplicación de la ley, controle el abuso de autoridad y con ello garantice el derecho de las personas. Y ese ha sido una falla que le ha costado enormemente a los sistemas democráticos de América Latina, porque no han podido garantizar la protección amplia de los derechos de las
personas y ello le ha generado consecuencias letales al modelo democrático, como el considerar de que hay falta de confianza hacia el resultado que puede ofrecer la democracia, de que todavía se encuentran muy débiles los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que como se establece el estado de excepción de facto y las Fuerzas Armadas cumplen labores de seguridad pública porque las fuerzas policiales han sido rebasadas, pues termina generándose una violación sistemática a los derechos humanos. No hay país en América Latina que haya abrazado los derechos humanos como un canon constitucional y ya haya asignado tratados internacionales en la materia que no esté violentando sistemáticamente los derechos humanos de las personas. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está en el siguiente sentido, de que ante las situaciones de riesgo y amenaza que se viven en los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, pues ante situaciones de amenaza y riesgo, pues han adoptado mecanismos muy diferentes y términos que conciben o limitan la aplicación del Estado de Derecho, que no hacen posible establecer un modelo homogéneo de estado de excepción en América Latina. Y entonces, ante fenómenos globales como el problema de la migración, de la delincuencia organizada, y al no estar adecuadamente establecido los parámetros de los poderes excepcionales para limitar los problemas globales, pues termina afectando sistemáticamente a toda la región latina, precisamente porque no hay un modelo homogéneo de estado de excepción. Por ejemplo, el viernes pasado, Daniel Ortega, el presidente de Paraguay, emprendió una reforma constitucional que fue aprobada, que consistió en tres situaciones muy elementales. La primera de ellas, al presidente paraguayo le dieron mayor concentración de poder. Número dos, todas las personas que sean consideradas traidoras a la patria de este país de Paraguay será inmediatamente desnacionalizado, se le quita su carácter de nación nacional dentro del país y la tercera consecuencia es que la prensa será controlada, monitoreada en todo lo que diga y en todo lo que opine. Cuando nosotros vemos este tipo de ejemplos como el de Paraguay, nos empieza a preocupar, porque Paraguay, desde que llegó Daniel Ortega al poder, ha establecido un estado de facto y la característica fundamental de los estados de excepción de facto es que no respetan las normas constitucionales, invisibilizan la protección de los derechos humanos y abusan del poder, en donde el poder ejecutivo toma el control absoluto de los poderes constitucionales. América Latina ha sido muy rica en este tipo de estados de excepción y hay una infinidad de experiencias. Actualmente, países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú han establecido el estado de excepción constitucional, aun cuando sus constituciones prevén que deben garantizar ciertos derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, en la práctica no se logra. Es altamente probable a que esto suceda a la alta polarización, a la inaplicación de las leyes y a la debilidad de las instituciones políticas y judiciales para poder hacer posible el funcionamiento de un Estado de excepción constitucional. ¿Por qué tampoco se logra un adecuado resultado de estado de excepción constitucional en estos países de América Latina? Porque muchas veces los presidentes en turno, como El Salvador, por ejemplo, o el de Ecuador, Daniel Noboa,
o en su caso Nayib Bukele en El Salvador, pues implementan el estado de excepción constitucional para ganarse bonos políticos, para lograr mayor aceptación social, porque ambos países se encuentran en una crisis política, económica y social, y para ganarse mayor aceptación social establecen el estado de excepción constitucional para perseguir cuestiones de seguridad nacional o cuestiones de seguridad pública. Y una vez que lo hacen, postergan la temporalidad del estado de excepción constitucional, lo que provoca que aumente la violación sistemática de los derechos humanos, en este caso de los ecuatorianos o de los salvadoreños, simple y llanamente porque al gobierno en turno le conviene que el estado de excepción siga postergándose porque eso le genera dividendos políticos que le permiten tener una adecuada evaluación en su desempeño gubernamental, aun cuando ello signifique violentar sistemáticamente los derechos de las personas. Del 2000 al 2024, en América Latina se han establecido 25 estados de excepción de facto y 5 estados de excepción constitucional. Eso quiere decir que en América Latina mayormente la práctica de establecer estados de excepción de facto es la constante, en donde el gobernante en turno, que en este caso es el Poder Ejecutivo Federal, toma decisiones, crea normas y empieza a establecer una serie de estrategias y acciones para controlar o singularmente disminuir la amenaza y el riesgo, pero esa amenaza y ese riesgo no lo elimina. Situaciones como la de México nos hacen pensar que desde 1945 a la fecha, en nuestro país se ha establecido un estado de excepción de facto, lo que ha provocado que la constitución política se vaya invisibilizando de manera progresiva a lo largo de las décadas hasta que finalmente la constitución política es adormecida y se crean nuevas normas informales que hacen posible el sostenimiento y el funcionamiento del sistema político. Así que las últimas décadas en nuestro país, si la tomamos de los años 90 a la fecha, pues nos hemos dado cuenta que se ha venido debilitando enormemente el orden constitucional, por un lado. Y por el otro lado, la práctica del estado de excepción en México también ha llevado al debilitamiento de las instituciones políticas y las instituciones democráticas. No importa quién gobierne, tenemos un amplio déficit de desempeño gubernamental, lo que provoca que eh, eh, se se limiten, se restrinjan la posibilidad de garantizar los derechos humanos dentro de nuestro país. Una tónica muy marcada en América. Al parecer tuvimos un pequeño inconveniente. Demos un par de minutos. Me fui unos segunditos de línea y déjenme eh, hacerles otra vez. No sé si me escucho bien adecuadamente. ¿Se escucha bien, doctor? Está. Perfecto. Entonces, parte de las complicaciones que tenemos dentro del estado de excepción que se ha venido implementando en América Latina, pues tiene que ver enormemente
con que no es de carácter constitucional, sino que es de facto. Y la práctica muy recurrente es que se establecen en América Latina estados de excepción de facto y no estados de excepción constitucional, lo que obligaría en el segundo a que el Poder Ejecutivo tuviera, implementara todos los mecanismos necesarios para poder garantizar derechos esenciales como la vida, la libertad y la seguridad. ¿Cuáles son las implicaciones de mantener un estado de excepción de facto? Y hace un momentito señalábamos el caso de México. La primera de ellas es que se debilita el orden constitucional, se concentra el poder en uno de los poderes constitucionales, se generan estrategias publicitarias e ideológicas que tratan de encubrir que no hay concentración del poder y que estamos viviendo una real democracia. El estado de excepción de facto lo que trae consigo es una maquinaria dictatorial que reprime los derechos humanos en América Latina. Por eso instrumentos que generan informes globales como los que publica Human Rights, por ejemplo, o Amnistía Internacional, no dejan bien calificada a América Latina y muy particularmente a nuestro país. Los informes anuales que se hacen sobre el estado que guardan los derechos humanos en la región y en el caso mexicano no son precisamente muy alentadores. Esto quiere decir que particularmente hay una sombra que está viajando permanentemente sobre la región de América Latina, que se llama estado de excepción de facto y que está violentando los derechos humanos de las personas. Esto ha provocado hoy día una crisis democrática, precisamente porque la legitimidad social que se deposita en el Estado no es únicamente para celebrar elecciones y se conformen los poderes constitucionales, sino también para evitar el abuso de autoridad y por el otro lado, proteger los derechos humanos de las personas. Por eso el Estado cuenta con esta legitimidad social. Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos latinoamericanos que observan todo lo contrario, ¿no? Observan que en sus países hay problemas de agua, problemas de medio ambiente, inseguridad, homicidio, violencia, pobreza, desigualdad, por citar algunos ejemplos. Y en todos esos problemas, lo único que se observa es una violación sistemática a los derechos humanos. Desde luego, los países de América Latina no todos han firmado los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que eso provoca no todos se obliguen a cumplir en la protección de los derechos humanos. En el caso de nuestro país, ha firmado 265 tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que indica que tenemos herramientas jurídicas, normas constitucionales e instituciones protectoras de derechos humanos e instituciones de convencionalidad para hacer respetar los derechos humanos. Y aún así, en nuestro país se violentan sistemáticamente los derechos de las personas. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es la siguiente. Entre más se debilite el Estado de Derecho de un país como el mexicano, más se lesionan los derechos humanos de las personas. Esta proporcionalidad solamente es posible cuando se gobierna con medidas de excepción, en donde se privilegia la concentración de poder y no la protección de los derechos de las personas. Parte de lo que se discute en América Latina va en el siguiente tenor: ¿cómo lograr en la región un modelo homogéneo de Estado de excepción para que todos los países de la región puedan abonarle a disminuir sistemáticamente la violación de los derechos
de las personas. También otro tema que se discute en América Latina es no apostarle permanentemente a la implementación de estados de excepción de facto, sino apostarle a la implementación de estados de excepción constitucional. También otro tema que se viene discutiendo en América Latina es cómo fortalecer los organismos protectores nacionales de derechos humanos, en donde estos sean vigilantes estrictamente del abuso de poder y que afectan los derechos de las personas. Estas tres tendencias las llevamos discutiendo en las últimas 2 décadas y los resultados han sido progresivos y demasiado lentos. Sin embargo, me parece que desde la sociedad civil se ha venido alentando cada vez más un eco profundo de la necesidad de que los estados protejan mayormente los derechos de las personas. Esto quiere decir que mientras los estados de facto, es decir, los estados de excepción de facto, no hagan su labor, la sociedad civil estará cuestionando a esos gobiernos que no quieren gobernar con las leyes en la mano y que quieren gobernar de manera jerárquica, que quieren gobernar de manera unilateral, con normas que se apartan del orden constitucional. Me parece que es la sociedad civil la que hoy día está cuestionando los estados de excepción de facto por una razón muy sencilla, porque desea que el Estado proteja los derechos humanos de las personas. Así que déjenme darle 3 conclusiones rápidamente. La primera de ellas es que América Latina tiene un modelo de democracia que está en crisis porque no puede garantizar los derechos humanos de las personas. Y cuando lo puede hacer, solamente lo garantiza en mínimas condiciones. Segunda conclusión, hacer que en América Latina puedan consolidarse mayormente los estados de derecho. En la medida en que el Estado de Derecho se consolida, asimismo se protegen ampliamente los derechos de las personas. Y número 3, entre más aceptado esté el control de convencionalidad en el ejercicio del poder político en América Latina, mayor será el respeto por los derechos humanos de las personas. De mi parte, esto sería todo, todo, todo. Muchísimas gracias por haberme eh, invitado a este tercer Congreso Internacional sobre Vulnerabilidades. Mi pretensión era tratar de ubicar en qué situación se encuentra el estado de excepción de facto, que se ha convertido en un estado que vulnera los derechos de las personas en América Latina. Muchísimas gracias, muy agradecido.